primer lugar, pido que suba al escenario Andrés Íñiguez, que es doctor en Medicina y Cirugía. Doctor, buenas tardes. Ahí está. Le pueden dar un aplauso. ¿Qué tal? Bienvenido. Es especialista en cardiología y jefe de servicio de cardiología del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo. Es miembro de prestigiosas sociedades médicas y científicas internacionales en el campo de la cardiología y la salud. Fue presidente de la Sociedad Española de Cardiología entre los años 15 y 17 y actualmente es el presidente de la Fundación Española del Corazón. Va a aportar hoy su conocimiento y defensa de una alimentación cardiosaludable, que desde luego las proteínas y los alimentos que provienen del mar pues hemos reconocido hoy que ofrecen. En segundo lugar, Demian A. Willett. Adelante, buenas tardes. Un aplauso para él. Es profesor asociado del Departamento de Biología de la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles, California. Su labor docente e investigadora se centra en la ecología aplicada, concretamente en la pesca sostenible, el seguimiento de la biodiversidad y la restauración de hábitats. El doctor Willett es licenciado en Biología por la Universidad Estatal de Iowa, máster en Biología por la Universidad Estatal de California y doctor en Ciencias de la Salud Medioambiental por la UCLA. También realizó un postdoctorado en Genética y Pesca en el Sudeste Asiático y fue becario Fulbright en Sudamérica y posee una patente tecnológica estadounidense. Seguimos con Miguel López Crespo. Buenas tardes, bienvenido. Es experto en Derecho de Consumo por la USC y posgrado por la Universidad de Valencia. En 2023 promueve la constitución de Consumes, una organización de consumidores de ámbito nacional, de la cual ostenta su presidencia, y también es secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia. Aporta su experiencia de más de 25 años en el campo de la divulgación y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Seguimos con Sofía Roca. Adelante, un aplauso para ella. Bienvenida. Sofía Roca es coordinadora del área de nuevos alimentos de ACTI, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, participando en numerosos proyectos nacionales de investigación y transferencia de tecnología en la industria alimentaria. Aporta su experiencia en procesos industriales, sistemas de producción y control, procesos de manipulación de alimentos, tecnologías de conservación, congelación y envasado. Y les voy a presentar también a la moderadora, que es Libby Budhach. Un aplauso para ella. Adelante. Libby es presidenta ejecutiva en Martin Trust, licenciada en Ciencias Pesqueras de la Universidad de Plymouth y máster en Desarrollo y Planificación de Pesquerías de la Universidad de Hull. Así que, Libby, adelante, te escuchamos. Thank you very much, and thank you for inviting us to speak. So, we're speaking this afternoon about value chain innovation and about seafood consumption, and hopefully you haven't overconsumed on all the delicious seafood that was on offer at lunchtime, and you'll be able to stay awake and listen to what we have to say. So we've heard that the latest Sophia reports have highlighted how traditional value chains and consumer markets have changed significantly. And although we have seen a recovery from COVID-19, high prices, geopolitics, we see a very unstable world at the moment. All of these things have an impact on seafood. Seafood is a global commodity, so it doesn't matter where you are in the world, even if you're a small boat fisherman somewhere in the back of beyond, your catch price will be affected by these global issues. We've heard about growth. We've heard about growth in China and India, but then in other markets, consumption is in decline, as we've seen in Europe, here in Europe, and also Japan and the US. So on this panel today, we want to discuss what these changes mean for consumers, particularly in Spain, but also in other parts of the world in terms of consumption levels, health, nutrition, and also look at how innovation can help us drive this blue transformation agenda. Now, I think the best bit of news we had this morning was actually from Javier Garrett, who said, eating fish makes you happy. So I think that should be a strapline for us all. But I'm going to start this afternoon with Miguel. And I think because we're talking about seafood consumption and innovation for consumers, it's really important that we start with consumers to start with. I really wanted to know, in your role with the Union of Consumers, but also Confederation Consumers, how do you ensure that seafood is even on the agenda? Because although seafood is really important to all of us in the room, for some people, it's not something they would ever consider or think about. Efectivamente. Bueno, gracias. En primer lugar, permíteme que agradezca la invitación de Consemar y FAO
a la organización de consumidores que represento. Es un honor para nosotros ser la voz del consumidor, en este caso del consumidor español, y intentaré pues, bueno, transmitir un poco pues, lo que son las inquietudes que hemos ido conociendo a lo largo de los años de experiencia que llevo trabajando con ellos. Cuando hablamos de productos del mar, nos estamos enfrentando ahora a una situación que ya se ha venido comentando a lo largo de la mañana y que hemos podido ver en el informe, que habla de un descenso en el consumo del pescado, sobre todo en determinados países. Específicamente se hacía referencia a la Unión Europea, Estados Unidos, y por lo tanto, ciñéndome al caso español, que es el que puedo conocer un poquito más, trabajamos en intentar conocer cuáles pueden ser esas causas. Desde nuestro punto de vista siempre intentamos dar una respuesta sencilla a esto y hacerlo bajo la fórmula de responder a esa pregunta diciendo que creemos que el consumidor español está dejando de consumir pescado progresivamente porque no puede, en algunos casos, porque no quiere, en otros, o porque no sabe, también en otros casos. Cuando abordamos la cuestión del no puede, evidentemente tiene que salir un elemento que pone de manifiesto también este informe, y es el elemento del precio. Algo que no podemos dejar de prestar, algo que no le podemos dejar de prestar atención, porque efectivamente hay determinados sectores de la sociedad o de los consumidores que tienen cada vez más complicado el acceso a este producto. No quiero decir con ello que signifique que no pueden consumir, sino quizás en los conocimientos que tienen consideran que no pueden acceder a determinada tipología o determinado tipo de producto. Por otro lado, también creemos que dentro del no puede haber cuestiones relacionadas con la oferta que se pueden encontrar en distintos canales. Es muy habitual pues, encontrarnos ofertas en espacios como pueden ser cadenas de comida rápida, como pueden ser plataformas de comida a domicilio, donde la oferta de productos del mar prácticamente es inexistente. Creo que es una línea de trabajo que podría resultar interesante. También he de decir que hablo con cierto desconocimiento, por lo tanto creo que las personas que me acompañan en esta mesa o a lo largo de las distintas mesas que conforman el Congreso podrán decirme si ha habido o no algún tipo de trabajo sobre este particular y se ha podido o no avanzar para que una forma de comer, que cada vez es, por desgracia, quizás más habitual ahora que dedicamos menos tiempo a esta faceta tan importante del consumo, pues que se pueda hacer atendiendo a los beneficios de este producto. Hablamos de todos aquellos que no quieren consumir pescado. Y a la mañana en una de las mesas se hacía referencia, el representante que visitaba desde Noruega, hacía referencia a que una de las cuestiones fundamentales es que el producto tiene que gustarle al consumidor. Y esta es una de las cuestiones que estamos viendo que está empezando a fallar para muchos usuarios. Hay muchos consumidores a los que me dicen abiertamente que no les gusta el pescado, no solamente puede ser por su sabor, sus texturas, o puede ser a lo mejor por cuestiones como el olor que puede generar cuando se cocina, etc. Pero no es una cuestión menor, que es una cuestión a la que hay que prestar pues, cierta atención. Hay otras personas que dentro de no pueden hacer referencia a aspectos relacionados con la sostenibilidad, quizás como resultado de una campaña que estamos viviendo y creo que de una forma cada vez más preocupante, determinados mensajes que están lanzándose a través de medios de comunicación y sobre todo a través de las redes sociales que inciden en los problemas que trae consigo el sector de la pesca. Muchas de estos mensajes y muchas veces sin que la realidad que acompaña esas afirmaciones esté contrastada desde un punto de vista científico, pero sin embargo son mensajes que están calando, sobre todo en determinados sectores de la población. Otros motivos pueden ser la propia accesibilidad. Sigue habiendo consumidores que dicen que no es fácil poder consumir pescado o poder disponer de él cuando hacen uso del tiempo que les permite su vida personal y su vida profesional, aunque creemos que esto afortunadamente, sobre todo con personas como las que nos acompañan hoy en la mesa, es una línea en la que se está poniendo, creo que una solución y bastante efectiva. Y luego también tenemos el grupo que nosotros catalogamos de los que no saben, directamente aquellos que no saben preparar pescado, y por eso hay quien trabaja decididamente para que sea sencillo llevar el pescado a casa, que se pueda preparar de una forma cómoda, pero muchos no saben los beneficios, por ejemplo, que puede tener el consumo de pescado. Andrés nos dará buena cuenta de esta parte, pero es algo que creemos que hay muchos sectores de la población que no son conscientes de lo privilegiados que son de poder tener o incorporar a su dieta, sobre todo cuando hablamos de España, un producto de tanta calidad nutricional como es el pescado. Por último, para hacer esta introducción de cómo veo el panorama del consumo, también no querría dejar de hablar entre el grupo que no saben.
aquellas personas que parece que cada vez están decidiéndose más por otras alternativas nutricionales, otras alternativas a la hora de llenar su cesta de la compra, sin conocer realmente cuál puede ser el impacto que también puede tener, no solamente para el medio ambiente, sino también para las economías locales o para otros aspectos relacionados con la sostenibilidad. Okay, thank you very much, Miguel. So it's a multitude of problems. It's not just price, it's accessibility, it's how to cook it. I think that's quite a common theme in certainly in Europe and the US. But we see the statistics. We hear that seafood consumption is in decline in some of the world, in certain parts of the world, and we could read lots of reports about it. But Andres, on a day-to-day basis, in your role as a heart specialist, are you seeing any differences? And is this something sudden, or have you seen a long, slow increase in the level of people with heart problems? What does it look like for you on a daily basis in your hospital? Bueno, en primer lugar, permítame que exprese mi agradecimiento a Consemar, a su presidente, a su directora general y a la Junta que ha organizado estas jornadas por permitirme estar aquí y poder compartir con ustedes pues, las opiniones o las reflexiones que el día a día de la asistencia sanitaria nos proporciona. Y efectivamente, lo que es la inadecuada alimentación, yo creo que es uno de los factores que más está influyendo pues, en la aparición de enfermedades cardiovasculares. Y voy a darle unos datos y luego iremos a la influencia de lo que es el consumo de alimentos marinos. Los datos que tenemos son preocupantes porque aproximadamente el 54% de los adultos en España tienen obesidad. Y en los niños es menor el porcentaje, pero también es alarmante, alrededor del 21%. Y el 39% de los niños menores de 15 años no tienen unos hábitos alimenticios adecuados, es decir, no tienen una adherencia a lo que ya se ha llamado la dieta mediterránea, que incluye fundamentalmente, aparte de verduras, cereales y legumbres, pues el consumo de pescado. De forma que hay una profunda disociación entre lo que es la alimentación que se debiera de tener y lo que se consume, sean personas sanas o sean a nivel de personas con enfermedad. Y en cambio, pues se considera que los alimentos acuáticos pues están entre los más saludables y desde luego su consumo está ampliamente demostrado que se relaciona pues con lo que es unos resultados adecuados en salud cardiovascular. Y esto es así porque el consumo de pescado, fundamentalmente de alimentos marinos, pues aporta algo que es esencial, que son los ácidos grasos omega 3. Estos, aparte de vitaminas y de minerales. Y esto se ha demostrado que tiene efectos beneficiosos sobre lo que se ha llamado el conjunto de los factores de riesgo cardiovasculares, puesto que ayuda a controlar la tensión arterial, ayuda a controlar el metabolismo de las grasas, ayuda a controlar el metabolismo de la glucosa, mejora lo que es la función de lo que se llama la coagulación de la sangre y evita fenómenos trombóticos. Incluso ayuda a mejorar los procesos de respuesta a las infecciones y mejorando la inmunidad. De forma que todos estos efectos, pues cuando no se tiene una dieta adecuada, se están perdiendo, como digo, en la persona sana y en la persona enferma. Y estos ácidos grasos pues son esenciales. Pues son esenciales porque no pueden ser sintetizados por nuestro propio organismo, sino que tienen que ser consumidos con aporte externo. De forma que si no los consumimos con aporte externo, no vamos a poder utilizarlos y vamos a entrar en lo que se llama un déficit, pues en este caso de ácidos grasos omega 3. Y la realidad es que las dietas actuales pues hay un desbalance importante entre lo que son los ácidos grasos omega 6 y omega 3, de forma que el predominio de los omega 6 sobre los omega 3 hace que seamos más vulnerables a lo que es la aparición especialmente de enfermedades cardiovasculares, pero no solamente. De ahí que el consumo de pescado pues sea quizás una de las mejores formas de promover lo que es una buena salud cardiovascular y especialmente pues promoverla pues desde el momento más adecuado, que es cuando se cogen los hábitos, que es desde la infancia. Yeah. So we've heard that fish consumption is in decline. It's having an impact on health, not just heart health, but
all the other areas where eating seafood provides benefits. And Sophia, I'd like to bring you in here because I know as to you do a lot of consumer research, and it'd be really interesting to see, what are your findings? Are they mirroring what we've heard today from Miguel and Andres, or are you finding anything different within that? No, las conclusiones son muy parecidas. Lo que comentaba del estudio que hay a nivel nacional, evidentemente el consumo ha descendido. Lo que hay que ahondar es en las razones del porqué. Desde ASI nosotros hemos hecho mucha campaña orientada al consumo de proteína y evidentemente de productos pesqueros, siendo como no un centro de investigación muy vinculado al mar. Hemos notado que evidentemente es, como decía Javier, hay una parte de población que tiene un desconocimiento hacia lo que impacta en la salud la proteína de pescado, y desgraciadamente hay una palabra que es la confianza del consumidor, se está derivando hacia los productos plant-based en vez de las proteínas de origen animal. Aún así el pescado por ahora no está en el mismo nivel que los productos cárnicos, que son los que más van a sufrir con esta nueva tendencia, pero sí que es cierto que hay un desconocimiento. Todo es proteína y todo me sirve, y no hay un hábito, sobre todo de esa población infantil que venía, que esté retomando ese consumo de pescado. Sobre todo en pescado fresco, pero bueno, que hay otras alternativas que son totalmente viables y que tampoco se hace una comunicación de lo bueno que pueden ser los productos congelados, las conservas o otro tipo de productos. Dentro de esa línea ha irrumpido una tendencia en la que ha entrado todo el formato asiático, que evidentemente trabaja mucho con marinados, con productos fileteados, sin espinas, muchas veces de calidades que bueno, nutricionalmente van combinadas con otro tipo de proteínas, que no es como consumir producto proteína de pescado, que están entrando en el sistema. Y bueno, ya para haceroslo mirar, que creo que esto es una reflexión para el sector y yo lo lanzo como reto, es que creo que tenemos que observar al consumidor y tenemos que saber qué es lo que necesita y en qué se está moviendo. Y ahora mismo hay dos segmentos a los que no se está respondiendo, que es el mundo senior y el mundo infantil. Cualquiera de nosotros, si piensa en los niños, tiene que pensar que las comidas mayoritarias las está haciendo en los colegios. Ahí hay unas políticas de los menús que son muy interesantes reflexionar. Yo os voy a poner el caso de un proyecto que hicimos en ASTI, en el que trabajamos con Verdel, para hacer unos medallones que tenían un 88%, porque una vez que tú picas la carne tiene un 88%. Y era muy curioso, porque un producto de 100 gramos te equivale a un Verdel de 250, porque si alguien se ha perdido, cuando alguien filetea, eviscera y quita la cabeza a un pez y saca el filete, está duplicando el coste de materia prima, porque el rendimiento es del 50%. Entonces tú lo llevabas y tenías a todas las familias diciendo que estábamos dando a los niños comida para gatos. Fijaros dónde llegamos. Y resulta que en los protocolos se cumplía que solamente se pedía una ración de pescado azul al mes y que fuera fresco. ¿Sabéis lo que le estábamos dando a nuestros hijos? Trucha salmonada. En una costa como la vasca, que tenemos anchoa, sardina, o sea que somos, dentro de las pesquerías en pescado azul, uno de los más potentes. Entonces, quiero transmitir de aquí un mensaje de educación y comunicación y estudiar bien al consumidor que se nos viene encima para darle soluciones que realmente les valgan para potenciar el consumo. Thank you. So, high price is quite a theme. Yeah, it's something that has come up this morning. It's something that's come up on this panel with most of our panelists. And it's a barrier for consumers. But for some in the value chain, if you're sourcing raw material, obviously it's difficult if you're having to pay more. But if you're catching that fish, there could be a temptation to either land illegal product if the price is high, or it might be that if you're processing, there could be a temptation to substitute cheaper species for instead of using a more valuable species. So, Damien, I wanted to, whether you could explain to the audience the type of work you do and how your work is trying to mitigate this in terms of people being assured about what they are eating and buying. Sure, thank you, Libby.
And thank you to the organizers for this opportunity to come to Spain for my first time, to sit amongst those on the stage. I want to start by pointing out your name tag. And if you see that animal there, I'll ask, what is that animal? And most of you will probably say, well, that's an octopus. And some may say Octopus vulgaris. But in the city where I live, Los Angeles, our research has shown 35% of the seafood that's sold in sushi restaurants is mislabeled. Now, this is based on DNA barcoding, forensics research in seafood, and DNA testing is something we find well established around the world, anywhere between 8 and 80% mislabeling, depending on where it is. I was looking at the literature here for Spain, and there's some recent studies in the past year or two that say, in some cases, 50% of the seafood sold in certain restaurants could be mislabeled. And so when we think about that, what does that mean? So I'm a scientist. My job is to bring the data. However, when the consumer reads the headline that 50% of the seafood is mislabeled, 30% of the seafood mislabeled, you disenfranchise them. They lose interest in seafood. They see the headline and want to remove themselves for it. So that is a problem that we need to overcome. We need to build trust in seafood. So in my research group, we're working on a solution. And again, in my city of Los Angeles, for the past 10 years, we've been working with the seafood industry, the restaurants, the government, and academia, working on sampling the seafood at the beginning of the supply at the end of the supply chain in the restaurants. This paper just came out yesterday in the journal Food Control, and what we find is by having outreach with the restaurants and using tools that are available like genetics, we can actually see a change in seafood mislabeling, all right? There's 3 causes to seafood labeling. The one to be most concerned of is lost in translation, the paperwork where it doesn't make it there. It's not that there's intentional fraud, it's more just losing it in our global supply chain. What we found in our 10-year study is that by engaging with the restaurants, talking to the consumers, we can drop seafood mislabeling down to 0. So do we need this sort of work? What this does is, yes, this is significantly improving this partnership and action between the seafood industry, the restaurant, and the consumer. And the solution is it builds trust. It builds trust back in seafood that this is a product I want to eat. This is a product that I trust, and it's nutritious, and it's valuable to me. Thank you. So we have an expensive raw material, and one that's very valuable, and one that's a finite resource. So we also need to consider sustainability, making sure we use every piece of that fish. As I think as Mr. Wong said in an earlier panel about, in China, traditionally it was to eat a whole fish and how much waste there was, and how the market is moving away from that because we can't afford to be wasteful. Sophia, at ASTI, I gather you're using innovation, technology to try and tap into these changing markets, changing consumer habits. How can we minimize waste but make sure that consumers get the nutrients that Andres needs everyone to eat so they don't have to come and see him? How can that be done through innovation and technology? Vale, en ASTI llevamos mucho tiempo, bueno, no solamente ASTI, yo creo que todos los centros tecnológicos y las universidades a nivel nacional y en el mundo europeo ha trabajado muchísimo en todo lo que es la valorización de los subproductos y coproductos. Entonces, lo primero que se ha hecho es la eficiencia en pesca para realmente intentar minimizar toda la primera pérdida que puedes tener. A nivel de transformación se trabaja mucho en esa parte de contar con los subproductos o coproductos que te quedan de una línea, que puede ser un filete que es recortado mal. O sea, en coproductos puede haber un montón de cosas, ¿eh? Entonces, con toda esa parte se intenta sobre todo trabajar, que casi todas las alternativas han ido hacia pulpas de pescado para trabajar y en forma de alimentación, ¿no? Para mezclarlo con otros productos, ¿no? Para hacer croquetas o otro tipo. Y luego hay una línea que es la de intentar llegar a la parte de nutracéuticos, es decir, poder sacar aquellos componentes que son de valor de esas partes no aprovechadas de las espinas o de las pieles o de las propias cabezas del pescado para sacar componentes que me den un suplemento alimentario.
¿Qué ocurre? Que es un segmento por ahora, que está ahí a caballo entre alimentación y farma, que no se sabe muy bien las reglas del juego, todavía no está legalmente muy bien definido, le aplican muchos procesos de novel food. Yo creo que por ahí va la vía de intentar sacar todo lo que se pueda aprovechar de los productos pesqueros para lo que es la industria. Otra cosa será lo que el consumidor opine. Yeah, well, that was a question. How do you think consumers will be receptive to some of these sort of novel products that don't look like conventional fish that they're going to buy? Do you think it will be difficult to sell it to them, or do you think they'll be accepting? Sí, yo creo que no hay ningún inconveniente. Creo que si hablamos hoy de receptividad por parte del consumidor, estamos en el mejor de los contextos. Históricamente hablando, creo que nunca ha sido tan fácil poner mensajes, hacer llegar mensajes al consumidor. Es una cosa, evidentemente, como tendremos ocasión probablemente todavía de hablar, cómo pueden o no calar en ellos. Cualquier innovación, cualquier avance que permita al consumidor pueda llevar a su casa a un precio asequible un alimento con la calidad nutricional que tiene el pescado y en general todos los productos del mar, creo que siempre serán bien recibidos. No obstante, creo que son necesarias siempre mantener siempre dos premisas desde mi perspectiva, al menos. Una es que no se pierda por el camino ese aspecto nutricional, precisamente lo que define y caracteriza principalmente este tipo de productos. Y en segundo lugar, que la información que reciba el consumidor sobre el proceso de producción y de trazabilidad de todos los ingredientes, un poco en la línea de lo que decía Damien, sea muy clara y muy transparente. Es cierto que el consumidor cada vez lee más las etiquetas, cada vez le preocupa mucho más saber de dónde vienen los alimentos, cómo se han producido, cuáles han sido los impactos que puede haber, no solo en materia ambiental, sino socioeconómica también. Y por tanto, que cuando hablemos de avances, sobre todo en un contexto en el que estamos hablando de carne artificial, estamos hablando del futuro de la ingesta de insectos como una alternativa. Bueno, creo que cuando hablamos de esto es muy importante que el consumidor sepa realmente de qué está comiendo, cómo se ha producido y cuáles son esos impactos. Por lo demás, hablar de innovación y avances siempre creo que serán bien recibidos. Sí. Yo, por reforzar, si me permites, ya que esta mañana ha salido el tema, que sepáis que los productos que vienen de esa parte de revalorización, en general de pescado y algunos otros de carne, tienen mejores puntuaciones en confianza del consumidor que la proteína de insecto, que la carne cultivada de laboratorio y la de pescado. O sea, simplemente porque, bueno, por dar un punto positivo. So, Andres, can you see a time when you may be prescribing, instead of prescribing drugs to people, you could be saying, right, I need you to go and take this supplement or go and find these products in the supermarket that may have been created by Sophia and her team? Or do you think people are still going to be hesitant? Bueno, yo creo que ya lo estamos haciendo. En la práctica, antes de recomendar que una persona consuma o tome fármacos, se le recomienda una vida cardiosaludable. Y en ese sentido, la alimentación juega un enorme papel, de forma que yo no diría que vamos a ir a posteriori, sino que debemos ir a priori recomendando una alimentación buena. No estoy seguro de cuánto pueden aportar de valor añadido estos subproductos, que obviamente tendrán que crearse, tendrán que venderse y tendrán que concienciar a la sociedad civil de cuál es su verdadero valor y lo que aportan a la nutrición. Pero me parece una buena línea de trabajo, aunque yo soy más partidario de complementarlo con unas buenas campañas de concienciación de la sociedad civil. Y lo digo por la experiencia que yo estoy viviendo en la Fundación Española del Corazón, porque cuando uno le pregunta a cualquier ciudadano cuál es la primera causa de muerte, habitualmente no dicen que es la enfermedad cardiovascular. Y en el mundo occidental la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte. En Europa, en la Unión Europea en concreto, fallecen al año 1.700.000 personas y en España algo más de 120.000. Y en cambio, con unos buenos hábitos de alimentación, de ejercicio y de control de factores de riesgo, podríamos evitar el 80% de esta muerte prematura. Y yo creo que hay un aspecto que quizás debemos tomar conciencia
y es la necesidad de colaboración entre lo que son las organizaciones empresariales e instituciones oficiales, pues como puedan ser la Fundación Española del Corazón, pero no exclusivamente, sin ánimo de lucro y declaradas de utilidad pública, en poner en valor lo que es la contribución de determinados alimentos, como es los alimentos marinos, a la salud, especialmente a la salud cardiovascular. De forma que si fuésemos capaces, como estamos haciendo en la Fundación Española del Corazón, que por cierto tiene un acuerdo firmado con SEMAR para desarrollar lo que llamamos el programa PASFIC de alimentos saludables. Entre ellos, pues obviamente está el pescado. Y esto está basado en que un comité independiente de expertos en nutrición analiza la composición de los alimentos y establece el sello de que es beneficioso para la salud. De forma que si potenciásemos esta colaboración e incidiésemos mucho más en políticas no solo fiscales o no solo de distribución o de promoción de nuevos productos de valor añadido, sino en políticas de comunicación, de concienciación de la sociedad civil, probablemente ganaríamos mucho más. Y creo que el ciudadano necesita mucha información, porque yo creo que está bastante mal informado de los beneficios de la dieta y especialmente de los beneficios del pescado, que es lo que estamos hablando aquí, en lo que es su salud cardiovascular. Okay, thank you. So with these new products, potentially things people might not recognize, using byproducts tends to mean using fish from potentially multiple sources. Is there, a risk that people won't know what they're eating? And Damien, is this something where you could come in to provide those assurances if I was buying a new product that maybe had fish from, I don't know, half a dozen different sources? How do I know all of that? What it is, and is it okay to eat it, and is it legal? Yeah, this is great. I love the innovation, discussing the value of it to nutrition. I think the idea, as mentioned in one of the other sessions, this complete use of the seafood is an opportunity. We see it in shirimi, we see it in fish meal, we see it in feed. But that challenge is the raw material that is from many sources, many fisheries, many things we may not know if someone is trying to sneak something in. How can we assure the product could be what we think it is when it's many species? And so I want to ask you as an audience, if you'll put your hands up and just clap your hand one time. Okay, what you did right now was that when an organism moves through an environment, there are skin cells that just drift into the environment, into the air. So in this room, your skin cells are going up into that air filter. And we can take that air filter and we can bring it down and I can wash the DNA off of it. And from that, this is a device we created, is we can get an idea of everybody who's in this room. Not really. We can get an idea of which species. So when we look at innovative products, fish meal and shirimi, we can look at that product and pull it apart and see what of all the different animals, the different organisms that are in there from a simple sample of DNA. It builds that confidence to the consumer that what is in that food is what we believe. There's not some sort of other product in there. And we're using this technology now with product coming from the Yucatan in the octopus fishery. And we're using it in Los Angeles with wastewater from processing plants. This idea that we can get a full picture of what is going into this innovative food that is rolling out to consumers to give them that trust of, even though they can't see the exact fish that is there, they can trust that food is what they think it is. It's healthy, it's nutritious. And this helps support the good players, the good actors, the certification schemes to make sure our food is what we believe it to be. Thank you, Damien. So this is really a question for everyone on the panel. It goes back to price and acceptability and consumer education. And we're talking about, we're in Spain, we're talking about the health of the Spanish population. It's very similar to other parts of Europe, the US. And we're not just talking about, there are issues around obviously food security, but in terms of that gap between those that have money and those that don't within countries, I think this was picked up in an earlier panel about how that gap is getting wider and wider. Is there a risk that seafood could become a
a product, so fish, shellfish, just for the middle classes. That, you know, they've got the money, they have the education, they're quite willing to try maybe some innovative new product because they've heard it will, you know, be good for their heart, help them live longer, make them look younger, all those things they're very well aware. Do you think that is a risk that, you know, potentially not just from product being landed in Spain and Europe, but potentially putting demands on fish that's being landed in the global south where, you know, food security is a critical issue, and that protein could be exported to satisfy the needs of those that perhaps might want to take some sort of supplement or something in their diet that's based on fish and shellfish products that's going to make them feel a lot better. I don't know who'd like, Sofía, whether you... Claro, me parece un poco complicado responder así a la pregunta. Yo creo que todo mercado tiene su punto de fluctuación, tanto como hablar de un riesgo de que gente se quede sin consumirlo por el nivel económico, no lo veo tan claro. Porque siempre cuando tú tienes un nivel económico vas a ir a permitirte especies que igual el resto no se puede, ¿no? Que ya de hecho ya está escorado, porque ya está escorado el consumo de qué especies. Y si hablamos en acuicultura, el que más ha crecido ha sido el salmón noruego. Entonces, si yo tuviera que apostar porque esto no va a suceder, creo que va a ser así, creo que sí que tenemos que hacer una campaña de comunicación potente y utilizar el marketing, que es una asignatura pendiente. Ya iba a decir, no solamente del sector pesquero, sino diría a nivel nacional. Tenemos muy buenos productos y nos vendemos muy mal. Entonces, creo que esa parte de marketing es importante. Yo, en mi opinión, no le veo esa parte de riesgo. Igual ahora mis compañeros dicen otra cosa, pero... No, a ver, riesgo como tal no, pero no podemos negar que los datos apuntan a que efectivamente está produciendo un descenso del consumo en determinadas clases sociales en relación a su capacidad económica. Esto es una realidad. De hecho, hemos podido ver a lo largo del informe Sociedad 2024 cómo el crecimiento precisamente en el consumo se está dando en aquellos países cuya clase media con mayor capacidad económica aumenta y cómo está disminuyendo precisamente en aquellas que tienen peor capacidad económica. Por lo tanto, creo que es muy importante no tanto plantearse si es un riesgo o no, sino hacer lo necesario para que esa realidad nunca llegue a ser, nunca llegue a existir. Creo que es muy importante que las administraciones decididamente y sobre todo a nivel internacional, no podemos hablar simplemente del gobierno de España o de unas comunidades autónomas, tenemos que hablar principalmente en el ámbito de Europa, de la Unión Europea, tiene que apostar decididamente por una de las 5 competencias exclusivas que establece nuestro Tratado de la Unión. Creo que es importante recordar la trascendencia y la importancia que tiene este sector, lo debería tener para Europa y que creo que sin embargo no se está correspondiendo con las políticas que efectivamente se están desarrollando. Andres, we've got 40 seconds left. Do you want to give us your view on this, as ultimately you're seeing the end result of seafood consumption or not, as it happens? Bueno, yo creo que aquí estamos siendo conscientes de que hay un momento en el que hay una enorme competencia en la alimentación. Creo que hay un momento también de crisis, no en vano el consumo de pescado ha descendido en España por lo menos, pero yo creo que también que de toda crisis, como dicen, en gestión hay que sacar una oportunidad. Y desde mi punto de vista, yo no voy a decirles obviamente a las empresas cómo tienen que gestionar su competencia en el mercado, pero a mí me gustaría que focalizasen en varios puntos. En primer lugar, en la innovación. Aquí se han aportado vías para poner en el mercado productos que pueden tener un alto valor añadido. Creo que ahí se debe de invertir. Creo que obviamente hay que adaptarse y hay que adaptarse a las sociedades. No es lo mismo la sociedad en España que la sociedad de Noruega o de Japón o de cualquier otro país o de África. Es decir, y ahí las empresas tienen que adaptarse a esos mercados y pelear con los reguladores del mercado. Pero también estoy convencido de que se tiene que hacer una labor importantísima de comunicación marketingiana y de comunicación informada. Y de hecho, pues como les comentaba lo de la Fundación Española de Corazón o cualquier otra asociación,
pueden contribuir en gran medida a aportar los datos de información y de formación al consumidor que les ayude a valorar mucho más los productos que tienen y que pueden disponer para una mejora de su salud cardiovascular. Thank you very much, Anders. I'm afraid we've run out of time, so I think that was a great summary, and I think particularly saying there is an opportunity. It's not all doom and gloom, and I think we've seen that today with the innovation that's out there. So thank you very much for listening to us today, and thank you very much to my panel members.